Bien, damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. El Congreso de la República les da la más cordial bienvenida a la conferencia titulada Agroexportación y Empleo, la gran transformación que el Perú necesita. Evento organizado por el Programa de Conferencias Martes Democrático de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. Antes de dar inicio a esta conferencia, vamos a saludar a quienes el día de hoy nos acompañan en la mesa de honor. Por favor, recibimos con fuertes aplausos al primer vicepresidente del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi Capurro. Saludamos también al congresista de la República, Eduardo Castillo Rivas. Nos acompaña también el economista y docente universitario Marco Antonio Vinelli Ruiz. Y saludamos también la presencia del exministro de Economía y Finanzas del Perú, Luis Carranza Ugarte. Esta tarde también contamos con la presencia de la jefa de la Oficina de Participación Ciudadana, Milagros Salazar de la Torre. Saludamos también al jefe del área de Educación Ciudadana, Walter Masco. Y saludamos también a Wilfredo Ponce, jefe del área de Atención Ciudadana. Ahora sí, habiendo saludado a todas las autoridades que nos acompañan en esta noche, vamos a dar inicio con palabras de inauguración y bienvenida a cargo del primer vicepresidente del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi Capurro. Buenas noches con todos. En primer lugar, pedir disculpas a todos por el retraso que hemos sufrido por estos asuntos. Hoy día el Congreso está en remodelación y hay pocos locales, entonces, desgraciadamente, a veces los eventos se cruzan. Bueno, le damos la bienvenida a todos, sobre todo a los ponentes de este evento, al doctor Carranza, al congresista Castillo, al doctor Marco Vinelli. Hoy día tenemos un tema muy importante que es la relación entre agroexportación, formalización y generación de empleo de calidad en el sector agrario. Como ustedes saben, en el mes de junio se aprobó en primera votación la ley que promueve la transformación productiva, competitiva y sostenible del sector agrario con protección social hacia la agricultura moderna. Esto ha sido muy importante porque hubo, desde los años 90, la ley 27360, una ley agraria que estuvo varias décadas en vigencia y que tuvo un efecto extraordinario que ayudó a este boom exportador, boom agroexportador, que además trajo como consecuencia una ampliación extraordinaria del empleo formal en el sector agrario. Evidentemente, como cualquiera puede darse cuenta, en el sector agrario, por la temporalidad de la producción, existe un régimen laboral flexible, cosa que desgraciadamente fue usada políticamente en el año 2020, cuando tuvimos un gobierno nefasto, el de Francisco Sagasti, un congreso dirigido por Mirta Vázquez, y en ese contexto se aprobó una ley muy perjudicial. Ahora esto está siendo rectificado, esperemos que
se alcance la segunda votación necesaria para poner en vigencia esta ley que tiene una serie de beneficios. Aquí el congresista Eduardo Castillo, que es el principal impulsor de esa ley, ha sido presidente de la Comisión Agraria, nos va a explicar con detalle este tema, y nuestros invitados especiales harán lo propio. Hay que resaltar que hay una oposición, como suele ocurrir, de los sectores de izquierda que siempre están contra cualquier tipo de medida que sirva para aumentar la producción, aumentar las exportaciones y aumentar el empleo formal. Esta ley no es ni mucho menos, como se ha pretendido decir, una ley que favorece a los grandes propietarios, sino que favorece especialmente a los pequeños y medianos propietarios y sobre todo a los trabajadores del campo. Sin más que decir, dejo entonces en el uso de la palabra a nuestros panelistas para desarrollar este importante tema. Muchas gracias. Le agradecemos por las palabras de inauguración y bienvenida al primer vicepresidente del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi Capurro. Vamos a pasar con la exposición del tema Agroexportación y empleo, la gran transformación que el Perú necesita, a cargo del congresista de la República, Eduardo Castillo Rivas. Muy buenas tardes, queridos amigos. Reiterar la disculpa de descanso por estos problemas administrativos que han habido para el uso del salón. Y en efecto, he sido presidente de la Comisión Agraria en el periodo legislativo 2024-2025 y hemos venido recorriendo cerca de 12 regiones para encontrar entre ellos problemas recurrentes, comunes denominadores, que generarían un problema y que nosotros lo hemos denominado como problema estructural para desarrollar el tema agrario. Recordemos que la ley, como bien lo ha dicho el vicepresidente, la ley de promoción agraria, que fue el boom de la agroexportación en los años 90, en la última década del 90 al 2020, generó muchísimo empleo, generó ingresos interesantes, sobre todo en el PBI. Esta ley que malamente y cruelmente fue derogada por el gobierno del señor Sagasti, por el presidente encargado en ese entonces, nosotros quisimos y nos tomamos el reto de poder recuperar todo lo que esta ley beneficiaba. Pero adicional a ello nos encontrábamos con la sorpresa, y cuando caminábamos por todo el Perú, nos encontramos no con grandes empresarios, no con grandes empresas, no con grandes gremios. Nos encontramos con juntas de usuarios, con comisiones de usuarios que toda la vida repetían lo mismo, en el norte, en el centro, en el sur, en la selva, en la costa, en la sierra. El problema de la infraestructura para cerrar brechas en el tema del desarrollo agrario. Veníamos lamentablemente de un fenómeno del Niño en el año 2017 que destruyó al agro, lo destruyó completamente. Luego vino pandemia. Luego vino el yacu. Y malamente, como les digo, este régimen que lo único que hacía era darle facilidades tributarias a la agroexportación para generar mucha más inversión en el Perú, lamentablemente se vino abajo. Hoy, la nueva ley de transformación agraria, como se le ha denominado, se encuentra, gracias a Dios, ya trabajada en la Comisión Agraria, y los puntos específicos, y para eso han venido los especialistas y los economistas. Es un gran honor nuevamente compartir mesa, doctor Carranza, doctor Vinelli, con ustedes para que nos cuenten y para que la gente crea un poquito más que no es el floro político que nosotros utilizamos cuando generalmente hacemos uso de la palabra como actores políticos, sino que las cifras que nos van a mostrar los señores que han venido, especialistas y testigos de lo que ha sido el boom agroexportador durante esta ley que se dio en el gobierno de Alberto Fujimori.
Yo voy a hablar un poquito más y no voy a ser muy extenso porque hemos sido testigos de que hemos estado esperando y que definitivamente queremos escuchar a los expertos. Yo voy a hablar del trabajo que hemos hecho como Comisión Agraria. Vamos pasando las diapositivas para que observen un poquito el trabajo y las leyes que nosotros hemos impulsado desde la Comisión Agraria en este periodo legislativo, ¿no? Como les digo, hemos hecho audiencias públicas en las que hemos recogido este común denominador que definitivamente tiene que ver con el recurso hídrico. No existe un buen manejo del recurso hídrico en todo el Perú. No tenemos planes para un buen manejo de cuenca en ninguno de los ríos. No tenemos represamiento de aguas superficiales. Somos el último país en Sudamérica que tiene el tema de aguas superficiales por los suelos. No tenemos canales de regadío revestidos. Y esto definitivamente nos impide realizar, no tenemos riego tecnificado, no tenemos absolutamente nada. Este es el problema estructural que nosotros encontramos en las 12 regiones cuando hemos trabajado en la Comisión Agraria, en las visitas de campo, y hemos hecho, por supuesto, un trabajo de seguimiento y de fiscalización. Para ponerles un ejemplo, el reservorio de Puecho, que fue construido para 1.000 millones de metros cúbicos, ahora, por la colmatación, fue construido en el año 1960, Carla Schaeffer, si es que mal no recuerdo, en 1960, ahora solo tiene capacidad para almacenar 380.000 metros cúbicos de agua, o sea, menos de la mitad para lo que fue construido. O sea, el 80% de Piura consume agua del reservorio de Puechos. El año pasado, dentro de nuestras acciones de fiscalización, pues hubo una crisis hídrica. No había agua ni para tomar, ni para sembrar, ni para regar los sembríos. La Comisión Agraria hizo una denuncia en Contraloría y pues lanzaban unas medidas que no tenían absolutamente nada que ver, lo cual no permitía que el proyecto especial Chirapula pueda repartir el agua para ninguno de los sectores que desarrollan el tema agrario, mucho menos para el consumo, porque hubo definitivamente ahí, como suele suceder pues entre los funcionarios, en algunos funcionarios públicos, la dejadez y el desconocimiento. Nosotros en la Comisión Agraria hemos trabajado, bueno, han ingresado 190 proyectos de ley para su estudio, hemos atendido 54 dictámenes hemos trabajado en la ley, en la Comisión Agraria. Hemos realizado 19 sesiones ordinarias y 14 sesiones extraordinarias para deliberar cada uno de estos dictámenes. Los dictámenes aprobados por la Comisión Agraria y su posterior debate en el Pleno del Congreso resultaron y dieron como resultado 19 leyes publicadas ya en el peruano. Una de ellas que quiero comentarles es la ley que promueve la articulación de la industria farinacea con la producción de quinoa y granos andinos para fortalecer la seguridad alimentaria. No solamente fortalecemos la seguridad alimentaria, sino también le damos espacio a los pequeños productores o a los productores que desarrollan todavía este tipo de cultivo ancestrales como la quinoa, por ejemplo, ¿no? También hemos apoyado la ley del desarrollo agrícola del cáñamo. Todo esto con la finalidad, hemos trabajado en la Comisión Agraria, todo esto con la finalidad de promover la industria. También hemos promulgado la ley 32167, ley que modifica la ley de perfeccionamiento de la asociatividad, una actividad tan recurrente y tan necesaria para los agricultores para poder exportar, porque ellos por sí solos con 2, 3, 4 hectáreas no pueden exportar. Entonces nosotros hemos generado una perfección a la ley de asociatividad para que ellos en grupos de 100, de 200 agricultores puedan hacer una exportación mucho más ágil, mucho más rápida, integrada por supuesto, ordenada, y dirigido también esta ley a las cooperativas agrarias, que para nosotros es un punto vital para el desarrollo de la agroexportación. Y la ley que fortalece a las agencias agrarias también la hemos desarrollado y la hemos trabajado en la Comisión Agraria, así como la ley del riego tecnificado, la cosecha y siembra de agua, que definitivamente Sierra Azul es un programa que existe en el Ministerio de Desarrollo Agrario, y que este programa Sierra Azul solo tiene intervenciones
en las tierras que están arriba de los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Nosotros hemos hecho una ley para que también tenga intervenciones y pueda invertir más de 120 millones de soles en las zonas costeras que están a 500 metros sobre el nivel del mar, por ejemplo, ¿no? Hemos hecho también la universalización de la fortificación del arroz, tomando como eje transversal más la producción de arroz, también el tema de seguridad alimentaria, tratando de ayudar a reducir la anemia con esta universalización de la fortificación del arroz destinado al consumo directo. Y finalmente, y ya con esto voy terminando para darle paso a los especialistas porque ellos nos van a hablar mucho más bonito de la nueva ley de transformación agraria que la hemos trabajado durante todo un año. Aproximadamente 9 meses de trabajo esta ley, donde hemos tenido invitados a exministros, académicos, a gremios, a juntas de usuario, a comisiones de regante, absolutamente a todos los involucrados que tienen que ver con el desarrollo agrario. Una propuesta que definitivamente en materia de seguridad jurídica ayuda porque nos metemos a ver el tema de plazos de formalización de la propiedad, incentivos tributarios que se modeló a través de la consulta pública y diversas mesas técnicas de trabajo, garantiza el acceso a la tierra, prohíbe la expropiación, y como lo dice la ley, salvo la necesidad pública así lo indique, ¿no? La formalización de tierras eriazas, la ampliación de frontera agrícola, propone la creación de una marca de certificación como cómprale al pequeño productor para fomentar la venta de estos productos. Propone una tasa de impuesto que es regresar a la tasa de impuesto a la renta que se hacía cuando había el boom agroexportador, que es el 15%. Actualmente se paga el 25% y en el 2030 terminarían pagando el 30% los agroexportadores. Lo que hace esta ley es regresarlos al 15% donde hubo este boom agroexportador. Propone un régimen tributario también para los pequeños agricultores para que donde los ingresos menores a 30 unidades impositivas tributarias estén exoneradas del impuesto a la renta. Ojo, exoneradas. Los productores donde los ingresos tengan menos de 30 UITs están exonerados del impuesto a la renta. Para aquellos que dicen o que tienen la narrativa de que esta ley solo es para los grandes, les estamos dando la facilidad del 0% al pequeño agricultor que quiera exportar, siempre y cuando sea menos de 30 unidades. Promueve la asociatividad. Y finalmente, pues comentarle que esto fomenta la participación del sector privado en la capacitación y estructuración de los productos agrarios, permitiendo la deducción de los aportes no reembolsables realizados a quienes desarrollen actividades agrícolas. Es un trabajo fuerte. Tenemos en el Congreso de la República, como ustedes muy bien saben, fuerzas e ideologías políticas que no nos han hecho despegar mucho más en leyes que definitivamente benefician tributariamente al Perú, que nos van a dar mucha más rentabilidad por temas ideológicos y por narrativas que la izquierda muchas veces se apodera y que tiene, dicho sea de paso, bastante eco. A pesar de ello, esta comisión, a cargo de la bancada de Fuerza Popular en estos últimos años, ha podido sacarla de la comisión, hacer una ley con más de 37 artículos, hacer una nueva ley de transformación agraria, que fue la ley de promoción agraria derogada, pero con un añadido más, que es el pequeño agricultor, la agricultura familiar. Ellos de todas maneras están involucrados aquí y se les dedica más de 17 artículos para el beneficio de todos ellos. Y para hablar de mucho más beneficios de lo que tiene esta ley, pues vamos a dejar a los especialistas, a los economistas, a los honorables señores Carranza y al señor Vinelli, que son especialistas en la materia. Y desde el Congreso de la República y la Comisión Agraria vamos a seguir trabajando por mejorar este sector importantísimo. El Perú se golpea el pecho cuando habla del agro, se golpea el pecho cuando habla de sus frutos, de la agroexportación, de lo que sale del Perú, de los frutos de la tierra bendita. Ojo que esto es una actividad ancestral que nosotros la hemos recogido y que nosotros la seguimos impulsando.
¿Qué nos falta trabajar también desde el lado del Ejecutivo? Como les digo, el problema estructural del cierre de brechas. El almacenamiento de aguas superficiales es importantísimo para un excelente desarrollo de la agricultura y sobre ello un buen manejo del recurso hídrico. Muchísimas gracias, ha sido un pequeño resumen del trabajo que hemos hecho en la Comisión Agraria durante un año y ahora sí me despido. Muchas gracias. Y le agradecemos por su exposición al señor congresista de la República, Eduardo Castillo Rivas, presidente de la Comisión Agraria para el periodo 2024-2025. Vamos a continuar con la exposición del tema, invitando al economista y docente universitario Marco Antonio Vinelli Ruiz. Muy buenas noches. Un agradecimiento al primer vicepresidente del Congreso de la República, el señor Fernando López, al señor Eduardo Castillo, presidente de la Comisión Agraria, al señor doctor Luis Carranza y a todos ustedes por esta charla que toca el tema que para mí es muy apasionante, porque no solamente hago docencia en la universidad, sino que también soy agricultor. Yo soy productor de mango, arándanos y paltas y puedo contarles directamente por qué es tan importante promover un sector como la agricultura. Esta primera norma, que se da en 1999, permitió a la agricultura del Perú explotar toda la riqueza que teníamos como nación. ¿Qué significa eso? Significa que el recurso tierra, el recurso agua, el recurso mano de obra de trabajadores y el recurso clima que tiene el país está ahí para ser utilizados y puestos en valor. Y esta primera ley de 1999 lo que hace es precisamente permitirles a todos los empresarios, desde el más grande hasta el más pequeñito, poder utilizar esta riqueza nacional y empezar a producir diferentes productos y empezar a venderlos, no solamente en el mercado nacional, sino sumado a otras políticas, empezar a venderlo en el mercado internacional. Recordemos que en la década de 1990 el Perú se abre al mundo. El Perú empieza a hacer negocios no solamente entre peruanos, sino también empieza a hacer negocios con Estados Unidos, con Europa, con Asia, y esa apertura comercial permite a este sector, con toda la riqueza que les menciono, empezar a hacer negocios con ellos. Pero uno dice, Marco, pero ¿cómo vamos a hacer negocio con los Estados Unidos? ¿Cómo vamos a hacer negocio con los europeos? Y, aunque a veces es difícil de creerlo, esta riqueza y la inventiva del peruano hizo que podamos producir productos que ellos no podían producir en un determinado periodo. Hizo que el Perú primero produzca espárrago, por ejemplo, todo el año. ¿Y quién consumía espárrago? Los americanos en Estados Unidos. Y Perú empezó a exportar espárrago. Luego hizo que Perú produzca uvas. ¿Quién comía uvas en el mundo? Estados Unidos, Europa, China. Y Perú empezó a venderle uvas a estos ciudadanos del mundo. Después empezó la palta, el arándano. Hoy día tenemos más de 20 productos que el Perú produce con agricultores grandes, medianos y pequeños que se pueden exportar. ¿Y por qué se pueden exportar? Y aquí hay que sentirnos bastante orgullosos. Se pueden exportar porque podemos competir en el mercado global.
¿Qué significa podemos competir? Que podemos llevar un producto desde Perú y ponerlo en Alemania y ganarle a todos los jugadores del mundo vendiendo un mango en Alemania. Podemos poner una uva en Asia, en China, y ganarles a todos los productores del mundo poniendo una uva en China. Eso significa competir en igualdad de condiciones, y este marco normativo que nace en 1999, y como lo decía el congresista Orpiliosi, fue ampliado después hasta 2019, nos permitía poder competir de manera directa con diferentes países en el mundo. Le ganamos a Chile, le ganamos a Argentina, le ganamos a Uruguay, le ganamos a Ecuador, le ganamos a Colombia. En Sudamérica, pero también le ganamos a México, también le ganamos a los países de Europa del Este, a los países del África, porque esa riqueza, agua, tierra, trabajadores y clima se pudo transformar en un producto por el cual la gente nos paga en el mundo y hace que el Perú pueda traer dólares hacia nosotros, y esos dólares se convierten en soles que finalmente terminan en mejores salarios para los trabajadores, terminan en mejores prestaciones para los trabajadores en el sector rural, para hacer más negocios alrededor de la agricultura y sobre todo para sostener este crecimiento en este sector. En el año 2000, Perú exportaba 600 millones de dólares, en el 2000. En el 2012, Perú ha exportado más de 12.400 millones de dólares. De 600 a 12.000 millones de dólares en la actividad agropecuaria. La actividad agropecuaria es la primera actividad que hay en el Perú que genera trabajo. Es la segunda actividad que hay en el país que genera divisas para el Perú. Nos permite producir productos de alto valor para poder tener ingresos y poder consumir los otros productos que nosotros querramos consumir, ya sea de Perú o ya sea del mundo. Eso nos ha permitido la primera ley de promoción agraria, sus ampliaciones. Pero ¿qué pasó en el año 2019? En el 2019 cambiaron las reglas de juego. Y ustedes saben que cuando cambian las reglas de juego, todos nosotros nos empezamos a preocupar y dejamos de seguir invirtiendo en nuestra actividad. Ese cambio de regla de juego obviamente hace que todos, no solamente el grande, el pequeño y el mediano, y digan, oye, voy a esperar un ratito. Como están cambiando las reglas de juego en Perú, porque cambiaron la ley, tengo que pensar mejor si voy a seguir en este sector. Eso ha motivado que en los últimos 5 años o 6 años el sector ha seguido creciendo, pero con un poquito de reserva, un poquito de parálisis. Y hoy día el Congreso está debatiendo y ha aprobado en primera votación una nueva ley. ¿Qué le da esa nueva ley? Lo que busca es formalizar desde el más grande hasta el más pequeño. ¿Y cómo busca formalizarlos? En primer lugar, al pequeño le dice, no vas a pagar impuestos si es que tú vendes anualmente entre 1 sol y 160.000 soles aproximadamente. Y después, en el siguiente tramo, si vendes desde 161.000 hasta 800.000, vas a pagar 1.5% de impuesto a la renta. 1.5% de impuesto a la renta. Y si vendes más de 800.000, vas a pagar 15% de impuesto a la renta. ¿Qué quiere decir eso? Estamos nuevamente regresando al origen de la norma que permitió que el Perú
pueda aprovechar sus recursos y pueda convertirse hoy día en un jugador muy importante en el mundo. Repito, el Perú no compite contra Perú. Hoy día en la agricultura, el Perú compite contra todos los agricultores en el mundo y eso nos hace mejores. Eso nos hace ser hoy día número 1 en arándanos, número 1 en espárragos, número 1 en uvas, número 2 en paltas, número 5 en mangos, número 2 en cacao, top 10 o top 10 en café, y así en diferentes productos. Eso es hoy día el Perú compitiendo con todos los jugadores agrícolas del mundo. Y sobre todo, competimos en productos de alto valor. No competimos en la soya, no competimos en el trigo, competimos en productos que la gente valora más, que la gente paga más. Y si la gente valora y paga más, esos recursos pueden venir hacia el país para que puedan mucha gente involucrada en este sector pueda gozar de un mejor crecimiento. Por eso creo yo que es importante este debate, es importante que el Congreso en la siguiente legislatura pueda evaluar su aprobación y, de ser así, continuar con este boom que el Perú ha mantenido en los últimos 25 años. Hoy día debemos sentirnos orgullosos de la agricultura del país. Es verdad que no hemos hecho todo todavía, pero este es el camino para que los 2 millones de agricultores que existen en el Perú puedan recorrerlo y puedan ser exitosos. De esta manera, una política pública puede llegar a tener efectos positivos sobre una población que lo necesita realmente. Así que siéntanse orgullosos por la uva, el arándano, el mango, las paltas que el Perú hoy día exporta hacia el mundo. Muchísimas gracias. Le agradecemos al economista y docente universitario Marco Antonio Vinelli Ruiz por la exposición, y ahora sí vamos a pasar con la última intervención de esta noche a cargo del exministro de Economía y Finanzas del Perú, Luis Carranza Ugarte. Muy buenas noches. Muchas gracias, Congreso, por la invitación a compartir con ustedes reflexiones sobre lo que significa la agroexportación para el país. Hemos escuchado 2 importantes ponencias sobre lo que esto representa, y yo quiero ir un pasito atrás y reflexionar con ustedes. Y quiero empezar con la frase de Antonio Raimondi. ¿Se acuerdan o no? No. El Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. ¿No? Es falso. Somos un ciego sentados en un banco de oro. Entonces hay que abrir los ojos. Y de lo que se trata esta presentación es de abrir esos ojos y reflexionar de lo que tenemos, ¿no? Marco Vinelli ya nos ha hablado extenso. Yo les voy a compartir algunas cifras, les voy a pasar rápido, y luego la reflexión de qué cosa es esto y el impacto que tendría en nuestro país. Siguiente, por favor. Entonces vamos a hablar primero de la importancia del agro en la economía. Marco ya hizo una muy buena descripción, algunas cifras rápidas. Después un tema central en la discusión teórica de por qué necesitamos beneficios tributarios, que son el tema de externalidades. Y después del potencial del largo plazo. Esa es la presentación del día de hoy. Siguiente, por favor. Siguiente. Fíjense, aquí tenemos el PBI agrícola, todo el sector agro, y el PBI de todo el país.
Y lo que nosotros vemos es que siempre el agro ha estado creciendo por encima. Y este crecimiento se ha ampliado en los últimos 20 años, gracias a la agroexportación. ¿Por qué es relevante esto? Porque este sector agro es intensivo en empleo y es uno de los grandes problemas estructurales que tiene el país. Siguiente, por favor. Aquí pongo, no sé si logran ver, un gráfico donde tenemos a todos nuestros departamentos y comparamos la producción en el año 94 y en el año 2024. Son 30 años. ¿Ya? El eje horizontal es el año 1994 y el vertical es el 2024. Y fíjense, tenemos el cuadrante superior de la derecha. Esos son los que estaban por encima del promedio y siguen por encima del promedio. Tenemos algunos casos interesantes, ¿no? Arequipa se ha quedado rezagado, pero fíjense cómo Ica se ha consolidado como el principal departamento en generación de riqueza en el país. Hay otros casos como Cajamarca, ¿no? Que cae, se rezaga. Pero San Martín no, estaba por debajo del promedio y ahora está por encima del promedio. El cuadrante superior de la izquierda son los que producían poco en términos relativos y ahora están por encima del promedio. San Martín es un muy buen ejemplo. Y da pena ver Moquegua. Siendo pequeño tiene una enorme riqueza y no la saben aprovechar, ¿no? Eso es para comentar rápidamente algunos departamentos. Siguiente, por favor. Lo que vemos aquí es la fuerte inversión que hemos tenido a lo largo del año. El sector privado ha hecho su trabajo, ha invertido muy fuerte. Y eso es lo que nosotros queremos del sector privado, la inversión para poder generar empleo. Siguiente, por favor. Y lo que hemos visto son las exportaciones, que ya lo comentó Marc. Aquí lo que tenemos son las exportaciones de los tradicionales, que han crecido 4 veces a lo largo del tiempo, y de los no tradicionales, donde están los espárragos, arándanos, uvas, que eso se ha multiplicado por 20. Es una cifra espectacular. Más de 12.000 millones de dólares en exportaciones, cifra del 2024. Siguiente, por favor. En este gráfico vemos ese crecimiento de nuestras exportaciones y les pongo en la parte de abajo las reformas tributarias que se hicieron ilegales para impulsar la agricultura. Y en la parte de arriba todos los acuerdos comerciales que hicimos como país para abrir mercados. Este sector es el mejor ejemplo de cómo el trabajo colaborativo entre el sector privado, haciendo su inversión, apostando, y el sector público, abriendo mercados, poniendo infraestructura, dando condiciones regulatorias para poder seguir avanzando e invertir más rápido, ha funcionado. Y lo que no podemos hacer es retroceder, que es lo que nos está ocurriendo. Hay que terminar de abrir los ojos. Siguiente, por favor. Este gráfico es espectacular. En el lado vertical tenemos los principales mercados y en el lado horizontal tenemos los países productores, ¿ya? El único país con alta diversificación es Perú. Todo el resto está muy concentrado. Perú tiene una serie de productos donde estamos liderando, ¿no? Y estamos muy consolidados en los principales mercados. Pero después, si uno ve México, solo está diversificado en Estados Unidos. En el resto prácticamente solo exporta paltas. Igual el caso de España, muy concentrado en Reino Unido y Holanda. Y después no existe España como exportador de productos agrícolas. No es el caso de Perú. Altísima diversificación. Y esas son las condiciones climáticas, tierra, y nuestros trabajadores y nuestros empresarios. Siguiente. Lo que vemos aquí es un gráfico donde tenemos el valor de las exportaciones, las agroexportaciones de Perú comparado con otros países de América Latina. Ponemos el índice de 100 al inicio. Fíjense,
más allá del número exacto con el cual empezamos los millones de dólares que exportamos, le ponemos 100 al inicio y después vemos ese crecimiento. Es un crecimiento de 20 veces. Ningún país de América Latina lo ha logrado. Siguiente. Y, como mencionaba Marco, líderes en muchísimos productos, ¿no? Siguiente. Y acá tenemos el tema relevante, la generación de empleo. Tenemos mucha riqueza minera, pero no genera empleo directo. 1% de la población económicamente activa está en minería. Y no hemos logrado desarrollar la industria de proveedores en minería, como si lo ha hecho Australia, como lo está haciendo Chile, ¿no? Ese es un trabajo pendiente. Pero este caso es totalmente distinto, es intensivo en empleo. Hemos generado empleos directos por más de 1 millón. Y empleos indirectos, es decir, todos los que se relacionan, transporte, logística, servicios que brindan a la actividad, más de 2 millones, más de 3 millones de empleos. Este sector. Punto central de lo que viene como potencial de crecimiento más adelante. Siguiente, por favor. En términos de salario, y es que esta es la ley del mercado. Cuando hay demanda laboral, cuando tú generas condiciones de productividad que te llevan a demandar empleo, la respuesta es aumento de empleo y aumento de salarios. No porque saquemos una ley, los salarios van a subir. Tenemos que generar las condiciones de productividad en el país para que eso se refleje en salarios y en poder de compra de los salarios más alto. Y el salario del sector ha crecido muy por encima del crecimiento de la remuneración mínima vital. Siguiente. Vamos al tema central de por qué necesitamos beneficios tributarios, que son las externalidades que tenemos en el sector. Siguiente. Fíjense, acá tenemos el total de empresas, más de 300 empresas en todo nuestro país, ¿no? A lo largo y ancho de la costa y también en otras regiones del país. Siguiente. Y este es un caso súper interesante. Acá ponemos a Ica con los departamentos que están, ¿no?, en la frontera del departamento de Ica. 2007 y 2017, que son las cifras del censo. Y lo que vemos es la fuerte inmigración que hemos visto en estos departamentos de la sierra hacia Ica. ¿Ya? ¿Por qué? Por la demanda laboral y la fuerte atracción de mano de obra para poder trabajar. ¿Cuál es el departamento con menor pobreza del país? Ica. ¿Ya? Pre-pandemia, 2019, Ica prácticamente había eliminado la pobreza. Estaba en torno al 2%. Hoy día sigue siendo el departamento con menor pobreza, a pesar de esa fuerte migración. Están muy bien. Estamos en torno al 6-7% de pobreza en Ica. ¿Por qué? Porque no hemos regresado a las condiciones de demanda laboral, que era lo que comentaba Marco, por todas las incertidumbres que se están generando. Siguiente. Fíjense, en comparación del salario promedio del sector agropecuario del año 2023, cómo está Ica frente a Ayacucho y Huancavelica. Prácticamente, ¿no?, 2,5 veces más alto. Siguiente, por favor. No sé si logran ver, pero estos son los índices de desarrollo humano de Naciones Unidas. ¿Ya? No es ingreso, es cómo está la gente en términos de bienestar, salud, educación y ingresos promedios de la población. ¿Ya? Es todo el paquete. Fíjense el salto espectacular entre 2003 y 2019. Ica salta 3 veces en calidad de vida para su población. Mientras que las otras regiones o se estancan o crecen ligeramente más.
Siguiente, por favor. ¿Qué cosa es una externalidad? Una externalidad es el efecto que tiene una actividad en un sector sobre otro sector que no está reflejado en el mercado. ¿Ah? Hay externalidades negativas y hay externalidades positivas. ¿Ah? Una externalidad negativa, ¿cuál es? Minería, ¿no? Que genera un impacto negativo para la agricultura. ¿Cómo resolvemos esto como sociedad? Obligamos a las empresas mineras a hacer inversiones adicionales para que ese impacto negativo no exista. ¿Ya? Entonces el Estado tiene que intervenir ahí. Salud, temas de alcohol, cigarros, son externalidades negativas en la salud de las personas. ¿Qué hacemos como Estado? Impuestos selectivos, ¿no? Para desincentivar el consumo en el largo plazo y para poder financiar la atención de salud por problemas del consumo de estos productos que no son buenos. ¿Qué pasa con las externalidades positivas? Es decir, lo que yo hago en un sector afecta positivamente al otro. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que incentivar, ¿no? Educación. Educación es un bien muy potente para el crecimiento a largo plazo del país, porque es capital humano. ¿Qué hago como Estado? Educación pública gratuita, ¿no? Para la educación básica gratuita. Y apoyo además en educación superior, universitaria y técnica, porque eso impacta en el capital humano y es potente. Ese es el subsidio que yo estoy dando para aprovechar esta externalidad. ¿Qué pasa con la agroexportación? Te genera migración de las zonas más pobres del país, zonas altoandinas, hacia la costa. Entonces ahí está la primera gran externalidad. ¿Cuánto gasta el Estado en intentar dar salud y educación a la población en zonas de 3.500, 4.000 metros sobre el nivel del mar? ¿Y le da la educación y salud de calidad que necesitan? No. Pero si esa persona migra porque ha encontrado un buen trabajo en una ciudad, en la costa, un valle interandino, entonces puede tener acceso a educación y salud de muchísima más calidad y al Estado le cuesta bastante menos. Esa es la primera gran externalidad. ¿Cuál es la segunda gran externalidad? Que no es cualquier actividad, es el capital humano de nuestro país de largo plazo, ¿no? Entonces, por eso nosotros necesitamos beneficios tributarios, porque es la manera más directa y práctica de poder incentivar esa actividad, porque nos está generando ahorros en otro lado y además potencia el crecimiento a largo plazo de nuestro país. El argumento no es un argumento básico de industria naciente. Estamos recién empezando, entonces hay que darles beneficios tributarios y ya cuando crezcan y tengan economías de escala, le quitamos el beneficio. No, el argumento es esta externalidad que genera. Siguiente, por favor. Esto es lo que les explicaba, ¿no? El efecto migratorio y la externalidad positiva en reducción de costos para el Estado y que va efectivamente a realizar esa provisión del servicio en salud y educación, y luego el aumento del capital humano en nuestro país. Siguiente, por favor. Además hay economías de aglomeración. Cuando nosotros concentramos población en ciudades, podemos tener impactos positivos en reducción de costos, mejora en escala de los mercados, generación de empleo. Todo eso son economías de aglomeración. Algunos ejemplos, siguiente, por favor. Fíjense los impactos que hemos tenido. Esto ya es todo largo, ¿no? 3.700.000 puestos de empleo directos, indirectos y el inducido. Estamos en cerca de 8 millones de puestos de empleo generados por toda la actividad agropecuaria. Siguiente. Y fíjense el año 2004, último trimestre, donde estuvo el crecimiento de empleo en nuestro país.
en el sector agro. El resto de sectores tuvieron un crecimiento muy bajito e incluso algunos con caída de empleo. Pero este crecimiento de poco más de 3% que tuvimos en 2024 fue gracias a este impacto en creación de empleo que a su vez genera demandas por otros productos y otros servicios. Y eso es lo que hemos visto el año 2024, ¿no? Ese es un impacto potente, a eso me refería por estas economías de aglomeración que tenemos. Siguiente. Fíjense, este es el mapa de Estados Unidos. ¿Ah? Más de 10 veces población de Perú, concentrado en determinadas zonas. Y hay espacios geográficos totalmente vacíos, la parte central. Estamos en costa este, en costa oeste y algunos puntos donde hay actividad económica, ¿no? Por temas industriales, por temas de minería, un poco más al norte, por temas petroleros en la parte sur. Pero está muy concentrada la población. Siguiente, por favor. Ese es Sudamérica, no se ve muy bien, pero vemos en la parte de la costa pacífica, ¿no?, una gran iluminación. Estas son fotos satelitales de noche, una gran iluminación. Y luego nos vamos a la costa atlántica, básicamente sur de Brasil, Uruguay y Argentina, con altos niveles de iluminación, porque ahí se concentra la población aprovechando estas economías de aglomeración. ¿Qué necesitamos? Generar condiciones de empleo para que existan estos flujos migratorios. Y entonces se concentran en ciudades y pueden tener acceso a servicios, generan economías de escala en todas las industrias y se potencia el crecimiento de nuestros países. Siguiente. Vamos terminando y vamos a hablar del potencial, ¿ya? Aquí es donde tenemos que abrir los ojos. Siguiente. Fíjense, tenemos una serie de proyectos, ¿ya? Hay bastante más proyectos en cartera, pero he identificado estos proyectos por un poco más de 500.000 hectáreas. Todo este milagro peruano se hace con la mitad de esto. 250.000 hectáreas nos han permitido crear 3 millones de puestos de empleo. Y tenemos proyectos de irrigación muy importantes para poder multiplicar por 3 toda la tierra y el empleo. Siguiente. Fíjense la contribución que tendríamos, ahí se ha movido un poquito el gráfico, sobre el producto si sacamos adelante estos proyectos, ¿no? En el caso del PBI de agroexportación, el aumento sería de más de 200%. En el caso del PBI agrícola, más de 100% de todo el PBI agrícola. Y en el PBI global tendríamos un impacto cercano al 4% de crecimiento. Siguiente. Y este es el impacto en creación de empleo. De los 3 millones pasaríamos a 9 millones, entre directos e indirectos. Es decir, estaríamos creando 6 millones de puestos de empleo. ¿De dónde van a salir ese empleo? ¿Cuál va a ser la dinámica en el mercado laboral? ¿Cómo vamos a atraer si no es con mejores salarios? Y en los mercados laborales lo que ocurre es que aumentas el salario en un sector y generas presión en otros sectores. Entonces los salarios del Perú van a empezar a crecer. Esto en teoría económica se llama la curva de Kuznets. Cuando hay un fuerte crecimiento, la desigualdad tiende a subir al inicio, pero después por la presión de los salarios la desigualdad se reduce. Entonces, si queremos tener crecimiento inclusivo, no necesitamos leyes. Lo que necesitamos es sacar adelante estos grandes proyectos de irrigación y poder completar entonces la inversión privada para generar estos 6 millones de puestos adicionales. ¿Qué pasa en el país si en 15 años sacamos estos proyectos adelante? Y esto implica, evidentemente, la ley que está trabajando el
congresista Castillo, implica además sacar estos proyectos de infraestructura y mejorar todo el tema regulatorio para facilitar la exportación a los mercados que estamos viendo. Bueno, en estos 10, 15 años, si logramos hacer esto, no hay pobreza en el país. Pasaríamos del 27% que tenemos a 0. Esa es la verdad. No vamos a ser un país muy rico, pero no vamos a tener pobres, porque hemos generado esta cantidad de empleo. Por eso tenemos que abrir los ojos del futuro que tenemos. Siguiente, por favor. En términos de generación de ingresos, así tengamos ese 15%, lo que vamos a tener es un aumento significativo en impuesto a la renta. Ya lo hemos visto a lo largo del tiempo, por la actividad económica. Pagan menos, pero crece significativamente el volumen y la riqueza generada. Siguiente. Y termino con este gráfico. Fíjense, 250.000 hectáreas. Estamos con estos proyectos de un poco más de 500.000, llegando a cerca de 800.000 hectáreas. Es casi 19% de todo el potencial que tenemos. Entonces, vamos a las conclusiones. Siguiente, por favor. Entonces, hemos tenido un crecimiento espectacular las últimas 2 décadas. La agroexportación tiene externalidades positivas en el país, por lo tanto requiere un tratamiento tributario diferenciado. Y es fundamental retomar toda la agenda de competitividad, no solamente el tema tributario, es todo el ambiente. Y regresar, como mencionaba el congresista, todo este trabajo con el sector privado, empresas, pero también juntas de regantes, toda esta actividad, tenemos que regresar como Estado a eso, a una coordinación entre el sector público y el sector privado para sacar esto adelante, ¿no? Termino con la frase con la cual empecé, ¿no? De Raimondi, ¿no? No podemos seguir siendo un ciego sentado en un banco de oro. Muchísimas gracias. Por favor, si nos pueden ayudar con la luz en esta parte del escenario. Y le agradecemos al exministro de Economía y Finanzas del Perú, Luis Carranza Duarte, por su exposición sobre el tema. Y así, damas y caballeros, vamos a pasar rápidamente la ronda de preguntas. Como se maneja en todas las conferencias de Martes Democrático, vamos a tener preguntas por parte del público. Vamos a recolectar todas las preguntas y luego vamos a pasar a la ronda de respuestas. Buenas noches. Un tema muy importante, que había muchísimo que hablar, que aportar y que decir respecto a esto, ¿no? Pero como el tiempo es corto, voy a tratar de ampliar. Esto, que hacía en el 90 al 2000, muy por regiones, lo hacía por regiones. Su gobernador regional, su jefe del Ministerio de Agricultura, del INIA, del proyecto especial, y todos los organismos del Estado, ahí en la región, escuchando a los ganaderos, a los productores de arroz, a los de café, y los escuchaban y aportaban sus ideas. Y en función a eso se hicieron todas las leyes que redundaban y llegaban directamente al beneficio de la gente. ¿Entiendes? Y yo los felicito porque esta es una oportunidad para que nosotros también podamos aportar algo al respecto, ¿no? Los escuché atentamente a todos, muy interesante. Yo quisiera con toda humildad y ¿no? dar algunas apreciaciones. Por ejemplo, para que un productor pueda exportar, no enfocarnos en las grandes empresas, en las grandes federaciones, sino en el agricultor que tiene pequeñas parcelas, que está en la selva, está en la costa, inclusive en la costa, en la selva, en la sierra,
pero que no tienen el conocimiento de asociatividad. Primero por ahí, la educación. Entonces, eso se hacía en los años 90 al 2000 con charlas. Se hacían charlas, se formaban los comités de productores de arroz, los comités de cafetaleros y todo lo demás. Se hacían, se llamaban y se acompañaban. Se hacían inclusive concursos de proyectos por regiones. Entonces los presentaban en los proyectos 2 veces al año. Se seleccionaban 2 o 3 proyectos que eran los más viables, los más rentables, los que más impacto tenían en la población, y ahí se acompañaban, le buscaban el financiamiento, le hacían su estudio económico financiero, su estudio de ingeniería, porque el agricultor presentaba su proyecto de acuerdo a sus posibilidades, pero la autoridad ya con su sabiduría, su conocimiento, ¿no? Como que más seleccionaba los proyectos más viables. Así, por ejemplo, se formó Arrosanza en San Martín, la Asociación de Arteros sanmartinenses. En ese tiempo ya no se hablaba de asociatividad, de cooperativa, porque eso está asociado a que todos somos dueños y las huelgas y todo lo demás. Entonces se hablaba de empresas individuales, sociedades comerciales, sociedades anónimas. Por eso la Asociación de Arroceros sanmartinenses, Arrosanza, Sociedad Anónima Cerrada. ¿Me entiendes? Entonces, y así de cafetaleros, llegaron a tener molinos de arroz, 10 camiones. El gobierno asfaltó la marginal de la selva. Entonces, había un acompañamiento, ¿me entiende? Que ya después del 2000 todo se desbarató. Se hicieron las cajas rurales después del Banco Agrario. Al comienzo es que todas esas ideas nacen de estos eventos. ¿Me entiende? Entonces, no. Lo primero es eso. Lo segundo es que tenemos que enseñarles, asociarlos y acompañarlos, ¿no? Y promover las ferias internacionales. Cuando tengamos todas estos pequeños agricultores formados, traernos a ferias internacionales que el Estado debe promover con tecnología para que conozcan. Entonces, van a abaratar los costos y van ¿cómo se llama? La ley para de incentivos tributarios. Y si quisiera solamente decir las zonas francas de las ferias internacionales y el acercamiento a los créditos. Aquí no tengo nada que preguntar, solamente quería dar esto. Bien, muchísimas gracias. Por favor, pregunta concreta, por favor. Pregunta Sí, concreta. por favor, para las siguientes personas que vayan a intervenir, se les pide formular directamente Sí. la pregunta. Voy a ser directo en esta pregunta porque si algo se ha satanizado respecto de la nueva ley es una opinión que ha habido, y estando el economista Carranza y el economista de SAC, preguntarles porque el Ministerio de Economía ha hecho una formulación, no sé si muy apresurada, sobre la base de qué información, pero un temor para que se apruebe la ley está generándose a través de esa opinión, que se dice que la ley va a permitir que el Estado deje de recaudar un importante monto al bajar el IGB, que se está planteando en la nueva ley del 15%, reducirla al 20%. Ese es el primer punto, y estando un economista que está en el ministerio y estando profesor de ESAC, nos podrían graficar si eso que se está señalando como un punto en contra de la ley es lo que va a suceder en el tiempo, ¿no? Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Vamos a pasar con la siguiente pregunta, por favor. Sí, buenas noches. Mi pregunta va por el lado de la informalidad en el sector agrario. Según cifras, al año 22 estamos hablando de más del 90% de informalidad. Y esta informalidad no se ha dado después que se ha derogado la ley. Esta informalidad viene desde mucho más antes, que se ha venido arrastrando, y no sé si es que esta ley, hasta qué punto han analizado que se va a reducir.
si la ley contempla eso, hasta qué punto van a reducir ese porcentaje de informalidad. Ahora, por el lado sigo por el lado laboral, por ejemplo, las empresas grandes agroindustriales normalmente contratan por temas de temporalidad de cosecha y muchas veces pueden tener un mes o 2 meses con, por ejemplo, está hablando de 2 empresas que pueden llegar a 15.000 o 20.000 trabajadores, pero después pagan a 7.000. Entonces esta gente se regresa a sus pueblos y tranquilamente ha trabajado 1 o 2 meses. Entonces eso no le asegura nada con respecto a la mejora de su calidad, porque lo que ha ganado, sencillamente en 2 o 3 meses vuelve a estar en la misma situación. Entonces quería saber sobre ese punto si han considerado. Muy buenas noches, para mí es un gusto hacer la pregunta a la señora de la mesa. Es un honor tener las personas, ¿no?, que nos han expuesto el día de hoy. En el tema de la agroindustria, 2 preguntas. ¿Por qué ICA y La Libertad y otras zonas agrícolas se levantan en protesta? Si bien es cierto la información, hay medios de comunicación que tergiversan la información o hablan mal del Congreso, de las leyes, entre otros, pero no dicen lo bueno. Pero ¿cuál es la dinámica que se pretende hacer para, digamos, informar a la gente trabajadora? Porque si bien es cierto, ellos tienen una información clara porque son los que trabajan, reciben el sueldo que para ellos es muy poco, se habla del tema salario, ¿no? Entonces, cuando habla, se dice del crecimiento, de la agroexportación, pero como que se siente que ellos no son parte de ese crecimiento o de esa inclusión, ¿no? Entonces, por un lado, los medios de comunicación dicen lo contrario, ¿no? Entonces hace que esto como que un poco que se agite un poco más digamos, el conflicto. Y la segunda pregunta es, ¿siempre la agroexportación se va a medir en el apoyo del Estado? Porque siempre se escucha, se dice que tenemos que darle facilidades para que esto siga creciendo, pero hay empresas grandísimas, ¿no?, y que también reciben o sea, sus utilidades son muy buenas, pero tampoco no se refleja eso en los trabajadores. Y eso como que hace un poquito, ¿no?, que no se sientan incluidos en ese crecimiento. Entonces yo entiendo de que si las empresas van a seguir creciendo, van a nacer otras pequeñas empresas agrícolas que van a necesitar ese apoyo del Estado. Pero como que va a ser una cadena y nunca van a sentir la gente, ¿no?, que realmente están siendo ellos incluidos como el tema salarial, porque también en este caso el Ministerio de Trabajo, la SUNAFIL, tampoco no son tan claros con ellos, ¿no? Es lo que preguntaba. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Sí, por favor, le pasamos su micrófono. Última pregunta. Buenas noches. Mi pregunta era, ¿cuál es el objetivo de ser los primeros en el mundo cuando los trabajadores son explotados con 12 horas de trabajo, 14, 16 horas de trabajo y no se les reconoce las horas extras? Tienen que levantarse a las 3 de la mañana para entrar a trabajar a las 4 de la mañana y salir a las 3, 4 de la tarde cansados y con el presupuesto ajustado. Sobreviven o existen, no pueden sus hijos estudiar, no pueden alimentarse nutritivamente, comen una comida básica. Entonces yo no puedo entender que seamos los primeros en el mundo cuando la población de Ica, si bien ha incrementado el número de empleos, no ha incrementado el número de calidad de vida. Siguen siendo igual de pobres, siguen siendo igual de la clase baja, sobreviven. Y eso no me parece un éxito para el país. Lo ideal sería que esos trabajadores, cuando se enferman, no sean despedidos, no sean excluidos de la empresa, de la agroindustria. Cuando hay proceso de descargo, se les obliga a trabajar 24 horas, sin horas extras, y condicionados a despedirlos. Como dijo anteriormente un caballero, cuando hay cosecha, se les contrata y después no te conozco, sin beneficios, sin nada. No me parece justo. Deberíamos ser proporcionales. Te pago un buen sueldo por 8 horas, no por 14, 15, 16. Eso para mí es inhumano. No justifica que seamos los primeros. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Bien, por temas de tiempo vamos a pasar con la ronda de respuestas, por favor. Las personas que deseen hacer uso de la palabra pueden abrir el micrófono. Bien, sí, agradecer las preguntas de cada uno, las dudas.
referente a la nueva ley que se encuentra, dicho sea de paso, que salió de la Comisión Agraria con 13 votos a favor y se fue al Pleno y fue aprobada también por una gran mayoría, y esperamos que en la segunda votación se apruebe en esta legislatura. Sí, efectivamente hay una narrativa de que habría un gasto por algunos funcionarios del MEF, que inclusive en una mesa de trabajo lo pusieron, sin embargo fueron desmentidos, porque fueron unas cifras, como usted mismo lo ha dicho, apuradas que dieron los funcionarios, fueron desmentidos por su mismo jefe, el señor Arista, en ese tiempo. Luego vino el señor Salardi, quien pidió también al Congreso de la República con urgencia aprobar esta ley. Ya los economistas darán más detalles sobre la narrativa que se ha inventado por la otra parte, y yo respondo por el fuero político, que es lo que me corresponde, y de cómo se ha realizado el trabajo de esta ley. En cuanto al tema de la asociatividad también que mencionó, nosotros hemos trabajado la ley de asociatividad para ampliar plazos y para ser un poco más flexibles con el tema de los estatutos, para que las asociaciones pasen a ser cooperativas, que es lo que finalmente necesitamos nosotros para fortalecer al pequeño agricultor. Me parece que hubo otra pregunta referente a la formalización. También nuestra ley implica la seguridad jurídica sobre terrenos y prohíbe la expropiación y amplía plazos para los temas de formalización. Ahí es donde nosotros, como ente político, como fuero político, también tenemos que intervenir en los gobiernos locales para ver de qué manera están avanzando las titulaciones de estas tierras, ¿no? Pero para mayor detalle sobre la narrativa más importante y sobre el punto más importante, que es regresar al 15% de tributación que era en los años, en el año 1999, y que ahora es 25%, si no me equivoco, Marco, y que va a seguir subiendo gradualmente hasta el año 2030 al 30%, al 29% me parece va a cerrar. Vamos a ver si esta narrativa es verdad o es falso. Acá están los especialistas, porque como dicen ustedes, al político no le podemos creer mucho, pero los especialistas nos van a decir que esto de ninguna manera va a causar un forado en la caja fiscal, todo lo contrario. Toda inversión tiene que tener una retribución, y eso es lo que estamos haciendo con esta ley, al devolverle, ojo, al no crearle, al no imponerle, al devolverle a la exportación el 15% al grande exportador, el 0% al que genera al año menos de 160.000 soles, y al pequeño mediano que genera hasta 800.000 soles el 1.5% del impuesto a la renta. Marco y el doctor Carranza, no sé si nos pueden dar más luces sobre esta narrativa que vienen construyendo, que sobre estas cifras que lanzó el MES, que serían perjudiciales para la caja fiscal. A ver, primero que nada, muchas gracias por sus preguntas. Hay varias cosas para poder comentarlas, ¿no? En primer lugar, ya con las modificaciones que había tenido, quiero hablar de la parte laboral inicialmente, las modificaciones que había tenido la norma hacia el año 2018 ya reconocía en la legislación del Perú todos los beneficios para el trabajador. ¿Qué significa eso? Significa que en la legislación del Perú ya se había incorporado que el trabajador tenga 30 días de vacaciones, ya se había incorporado que reciba los pagos completos por horas extras trabajadas, ya se había incorporado que si fuese despedido tenía que recibir la indemnización completa. Es decir, la legislación peruana ya había contemplado todos los derechos laborales que un trabajador tiene en otro sector. Si un trabajador trabaja en el sector de banca, por ejemplo, y comparaba con el sector agrícola, los derechos laborales eran lo mismo, igual. ¿Qué es lo que ha venido pasando? Lo que ha venido pasando, y alguno de ustedes lo ha mencionado, es que nuestra economía es una economía que en este proceso de crecimiento económico se ha ido formalizando de a pocos, de a poquitos, diría yo. Y en ese proceso de formalización
Es verdad que también hay algunos sectores que no estaban cumpliendo con la legislación laboral que, como les digo, les repito, está completa. Y eso definitivamente causó mucha indignación en parte de los trabajadores y vino finalmente todo el proceso que ustedes ya conocen. Pero en todo caso, no es un problema de ley, porque la ley ya estaba escrita y ya había incorporado todos los elementos para proteger al trabajador. Eso es un problema del otro lado. ¿Y cuál es el otro lado? De que debemos tener que hacer cumplir todos los elementos que dice la ley. Y es ahí en donde, así como en la agricultura y en otros sectores, todavía nos falta trabajar mucho como país. Mucho como país desde el lado del Ejecutivo, para que todas las empresas, el 100% de las empresas, cumplan con todos los que dice la ley y los reglamentos correspondientes. Y se generó pues una mala información y por lo tanto ya ustedes conocen el resultado de lo que pasó el año 2019. Pero sí es importante que sepan y es importante informar que la legislación contempla, y hoy día también lo contempla, todos los derechos laborales de los trabajadores. Y la informalidad son otros elementos que poder atacar la informalidad. Ahora, esta nueva propuesta incorpora no solamente beneficios tributarios, sino también algunos beneficios para poder empezar el proceso de formalización. ¿Qué incorpora? Lo que señala es que las empresas que son grandes y medianas pueden jalar, como uno de ustedes lo mencionó, a los pequeños agricultores. Y al poder jalarlos y llevarlos a que aumente su productividad y que puedan convertirse en productores con mayor éxito, ellos, los dos, van a recibir beneficios para que puedan seguir creciendo. Además de eso, hay otros elementos que lo que busca es que combata la informalidad. Y los otros elementos están con que se va a ver si es que el productor registra sus ventas, va a poder pedir sus devoluciones de IGB, si el productor presenta su información, va a poder tener beneficios de SUNAT. Todos esos elementos se están contemplando en la medida de poder avanzar en el proceso de formalización. Pero repito, la norma ya contempla todas esas cosas y ahora hay que ejecutarla y ponerla en práctica. Sobre los cálculos que se presentaron inicialmente, es verdad, hicieron un informe en donde se presentó cálculos cerca de 1.800 millones de soles al año que el Estado dejaría de recaudar. Sin embargo, uno dice lo siguiente: si es que una actividad empieza a decaer y empieza a perder competitividad y empieza a no generar utilidades, un porcentaje grande de cero sigue siendo cero. Repito, un porcentaje de 30, de 40, de 50% de algo que es cero sigue siendo cero. Entonces, no conocemos los supuestos que presentaron en ese momento, pero en todo caso el planteamiento creo que es al revés. El planteamiento es que vamos a generar un impulso en el sector donde van a aparecer nuevas empresas, en donde, como mostró el doctor Carranza, se van a generar utilidades en otras compañías, en donde si le aplico un porcentaje del 15%, puedo incrementar la recaudación que hoy día estamos teniendo en el sector de agricultura. Y los números
lo refleja. Entonces, en esa discusión ya hubieron idas y vueltas y ya no volvieron a presentar otro informe. En todo caso, ya no tenemos mayor información. Pero los beneficios hacia el mediano y largo plazo, como han podido ver, son beneficios que generan realmente un desarrollo en las diferentes regiones y en las familias de los agricultores en el país. Muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas. Es bueno tener una discusión de los temas, ¿no? Quiero hacer antes una reflexión general, y es que nosotros tenemos que ver cuál es la dinámica de largo plazo. Las cosas no ocurren de manera instantánea, ¿ya? Tema impositivo. Vamos a voltear la pregunta. ¿Cuánto hubiese sido la recaudación hoy día si no hubiésemos hecho todo el esfuerzo desde hace más de 20 años para fomentar la inversión y el crecimiento en este sector? Con ese 29.5%, ¿cuánto estaríamos recaudando? Ahora, lo importante para justificar el beneficio tributario no es esta idea de que menor impuesto va a generar, ¿no?, mayor producción en el largo plazo, porque ahí entran todos los sectores. La gran justificación es la doble externalidad que genera este sector. Entonces, técnicamente el tema viene por aquí, ¿no? Uno puede hacer un ejercicio estático de decir qué pasa si te duplico el impuesto, cuánto más me vas a pagar, pero la justificación teórica viene por el otro lado, ¿no? Luego, en el tema de migraciones, ¿no?, la parte dinámica es la clave. Y efectivamente tenemos migración temporal, parte de los trabajadores regresan. Ahora, cuando uno mantiene un ritmo durante 10, 15 años, entonces ya vemos un asentamiento y una movilización. Nosotros tenemos que llegar a esa aglomeración de personas en territorio donde hay empleo y no donde tienen, ¿no?, son pequeños agricultores con 1 hectárea que siembran productos de bajísima rentabilidad y que están siempre al borde del hambre, ¿no? Entonces hay que verlo de manera dinámica. Y lo mismo ocurre con la informalidad. ¿Qué pasa con la informalidad? La informalidad es el resultado de tener baja productividad y alta regulación. Entonces, queremos tener alta regulación y tener buenos beneficios laborales, tenemos que mejorar la productividad de nuestro país. El resultado de no hacerlo es informalidad. Y eso es lo que estamos viviendo. Ahora, no lo vamos a resolver en 2 años, en 3 años. Lo vamos a resolver en 15 años si es que hacemos las cosas bien. Ahora, en estos 15 años, yo estoy vislumbrando una transformación del Perú como ocurrió en la Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Una gran transformación de migraciones del campo a la ciudad, basado en un crecimiento industrial sumamente potente. Le pasó a Corea del Sur después de su guerra de los 50, le pasó a Singapur en los 60. Eso es lo que vamos a tener nosotros en el Perú, si es que hacemos las cosas bien, una gran transformación. Corea del Sur, los 50. ¿Cuánto era el PIB per cápita de Corea del Sur frente al Perú? Era la tercera parte. Éramos 3 veces más ricos que un poblador en Corea del Sur. En 1980, el PIB per cápita de Corea del Sur era igual al de Perú, nos alcanzó. ¿Cuánto es el PIB per cápita, el ingreso promedio de un ciudadano en Corea del Sur? Es más de 3 veces lo que tenemos en Perú. Porque ellos han hecho las cosas bien.
Entonces nosotros tenemos que regresar a hacer las cosas bien, porque lo hemos hecho en el pasado y lo podemos seguir haciendo, ¿no? Un último dato, les mostré ahí las cifras de Naciones Unidas del índice de desarrollo humano, la calidad de vida, educación, salud, ingreso promedio. ¿Cuánto era en el 2003? Puedo estar equivocado, en Castro Virrey. Punto 4. Era el doble de lo que tenía la provincia de 2019. ¿Cuánto es en Ica? Punto 6. Se triplicó. ¿Cuánto es en Castro Virrey? Se quedó igualito. Si no generamos condiciones de inversión y de mejora de productividad, no vamos a mejorar como peruanos. Muchas gracias. Bien, les agradecemos a las autoridades por la ronda de respuestas. Y habiendo culminado con esto, vamos a invitar, por favor, al primer vicepresidente del Congreso de la República que nos acompañe delante de la mesa de honor para poder hacer entrega de los diplomas de reconocimiento. La primera vicepresidencia y la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República otorgan el presente diploma a Eduardo Castillo Rivas, congresista de la República. En reconocimiento a su valiosa participación como expositor en la conferencia titulada Agroexportación y Empleo, la gran transformación que el Perú necesita. El siguiente diploma que otorga el primer vicepresidente del Congreso de la República es para el economista y docente universitario Marco Antonio Pinelli Ruiz. De igual manera, por su valiosa participación como expositor en la conferencia Agroexportación y Empleo, la gran transformación que el Perú necesita. Y finalizamos con un diploma que se otorga al exministro de Economía y Finanzas del Perú, Luis Carranza Ugarte. Bien, vamos a invitar en todo caso para las palabras de clausura y agradecimiento al primer vicepresidente del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi Capurro. Bueno, solo queda agradecer las excelentes ponencias que han presentado nuestros invitados. Creo que también después de las preguntas han esclarecido los temas que han podido quedar en duda y las críticas que han sido hechas a lo largo de los últimos meses a esta ley que esperemos sea aprobada definitivamente en esta legislatura. Creo que los ponentes ya nos han mostrado claramente la importancia que tiene la agroexportación para el país en términos no solamente de ingresos en dólares, en divisas, sino en términos de creación de empleo, que es fundamental en estos momentos para el país. Entonces, agradecer nuevamente a nuestros excelentes panelistas y agradecer a ustedes por su presencia en este evento. Muchísimas gracias. Bien, damas y caballeros, le agradecemos al primer vicepresidente del Congreso de la República. Vamos a tomar la foto de estilo oficial. Final, por favor, para invitamos al primer vicepresidente, congresista e invitados que nos acompañen en la primera fila del auditorio. El público, por favor, se coloca de pie. Miramos, por favor, en la Cámara del Congreso.
saludamos a la cámara, por favor, saludamos. Y con esto, damas y caballeros, hemos finalizado.